Buenos días, somos Shesitzeli, Noelia Gonzaga, Dayana Martínez y mi persona María Tapia, estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el componente de búsqueda bibliográfica del periodo extraordinario 2021. El día de hoy les presentaremos un análisis del artículo Cómo realizar una evaluación crítica de las pruebas de diagnóstico en 7 pasos. Como información tenemos que se trata de un artículo de revisión publicado por la revista Pediatric Radiology en el año 2015. Sus autores fueron Amer Chughtai, Aini Mari Kelly y Paul Cronin. Para empezar, el rápido desarrollo de la ciencia médica ha generado un inmenso volumen de datos científicos, por lo que mantenerse al día con la información más actualizada podría resultar abrumador para un médico en ejercicio ocupado. En este sentido, el desarrollo de las publicaciones sobre prácticas basadas en la evidencia, EBP, puede ayudar a los profesionales de la salud a mantenerse actualizados con la información necesaria para resolver problemas cada vez más complejos. Un metaanálisis es una excelente herramienta para recuperar, analizar y evaluar minuciosamente una gran cantidad de evidencia de manera rápida y eficiente para responder una pregunta derivada clínicamente. Sin embargo, este proceso lleva mucho tiempo y requiere una revisión en profundidad y un análisis estadístico detallados de los datos disponibles. El intercambio más eficiente y rápido de la información basada en evidencia se puede lograr a través de un tema evaluado críticamente o CAT. Un CAT responde a una pregunta clínica explícita que surge de un encuentro con un paciente específico. Proporciona una forma estandarizada de resumir la evidencia de investigación más actual enfocada en una pregunta clínica pertinente. Proporciona una crítica de la investigación recuperada más actualizada y una indicación de la relevancia clínica de los resultados. Critica la metodología, la validez interna, la validez externa y la validez estadística. Y por último, evalúa la aplicabilidad clínica de las mejores pruebas de investigación hasta la fecha. La presente revisión tiene como objetivo describir los 7 pasos involucrados en la realización y redacción de un CAT para ayudar a resolver un problema clínico e introducir algunos de los recursos de evidencia disponibles. Paso 1. Formular una pregunta centrada en un problema clínico específico y que pueda ser respondida por la literatura. Varios conceptos claves es que la pregunta debe ser relevante para el problema clínico, debe responderse en el tiempo disponible y además debe reflejar tanto al paciente, enfermedad o problema en cuestión y la información que el médico necesita saber. La pregunta consta de 4 partes: el problema clínico, intervención o prueba a comparar, intervención o prueba de comparación y el resultado, los cuales se abrevian como PICO. Hacer la pregunta clínica en este formato ayuda a dirigir la búsqueda de la literatura y aumentar la probabilidad de una búsqueda exitosa. Paso 2. Buscar la mejor evidencia disponible. La evidencia se puede encontrar en muchos lugares. Las fuentes de información más fáciles y actualizadas son los recursos electrónicos. Estos incluyen revistas, sistemas de información, sinopsis y motores de búsqueda. Para localizar la mejor evidencia, se ha descrito la evolución de las 4 S. Esta pirámide de evidencia se compone de 4 niveles: literatura primaria, síntesis, sinopsis y sistemas de información. Nivel 1, que es la base de la pirámide de evidencia, se compone de investigación primaria. Los ejemplos incluyen ensayos controlados aleatorios ECA, estudio de cortes o de observación, estudios de casos y controles, estudios de precisión diagnóstica y estudios transversales. Las fuentes de literatura primaria incluyen PubMed, Medline, Google Scholar, Easy Web of Knowledge, MD Consult and Embase, ARRS, Goldminer y Yotaluk. El nivel 2 está compuesto por la síntesis. Incluyen revisiones sistemáticas de la investigación primaria que se sintetizan juntas en un estudio más amplio.
Ejemplos de síntesis son los metaanálisis y las revisiones Cochrane. Algunos recursos para la síntesis, incluidas las directrices, se pueden observar en el siguiente listado. Además, PubMed es otro recurso para las revisiones sistemáticas. El nivel 3 se compone de sinopsis. Este incluye los siguientes motores de búsqueda. Y por último, el nivel 4 está compuesto por sistemas de información. Al buscar sistemáticamente la literatura primaria, PubMed es la base de datos electrónica más utilizada. El proceso utiliza términos de encabezado de materias médicas o MESH que proporcionan un método coherente para la recuperación de información y para encontrar publicaciones sobre un tema específico. La búsqueda de la literatura debe ser exhaustiva, lo que requiere familiaridad con los tipos y fuentes de información disponibles, el nivel de evidencia y conocimiento de cómo buscar un tipo particular de evidencia y cómo seleccionar artículos con alto nivel de evidencia. Paso 3. Aplicar el nivel de evidencia a la literatura recuperada. Los diseños de los estudios han sido clasificados en una jerarquía de evidencia por el Centro de Oxford de Medicina basada en evidencia, asignando rápidamente un nivel de evidencia a cada artículo con niveles que van del 1 al 5, tomando en consideración el pronóstico diagnóstico, estudio de diagnóstico diferencial y prevalencia de los síntomas. Paso 4. Evaluar críticamente la literatura recuperada. Esto con el fin de determinar su relevancia para la pregunta clínica, el nivel de evidencia, validez interna, validez externa o generalización. Para la evaluación de un artículo de pruebas de diagnóstico o imágenes, la sección de materiales y métodos se evalúa para determinar la validez del estudio. La sección de resultados se evalúa para fuerza estadística del estudio. La evaluación se realiza tanto en la literatura primaria como en la secundaria. Si la búsqueda identifica literatura secundaria, esta se evalúa primero porque contiene un mayor nivel de evidencia. Es así que se seleccionan los artículos más relevantes para la pregunta clínica con mayor nivel de evidencia, en comparación con los artículos del mismo nivel de evidencia para resumir los resultados de la revisión de la literatura. Literatura secundaria. AMSTAR es una herramienta de valoración para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas, incluidos los metaanálisis. Su objetivo es crear un instrumento válido, confiable y utilizable que ayude a los usuarios a evaluar las revisiones sistemáticas centrándose en su calidad metodológica. Su tiempo de finalización no es largo y se puede llegar a una decisión final con facilidad gracias a las directrices comprensibles. Consta de 11 ítems. La provisión de un diseño a priori, la evaluación para la selección de estudios duplicados y extracción de datos, realización de búsqueda bibliográfica exhaustiva, uso de datos de publicación como criterio de inclusión, provisión de una lista de estudios incluidos y excluidos, características de un estudio incluido, evaluación de calidad científica de los estudios, su uso para formular la conclusión, evaluación de métodos para evaluar la heterogeneidad, sesgos de publicación y combinación de resultados de estudios y descripción de fuentes de apoyo. También existe el instrumento de evaluación de guías para la investigación y evaluación, donde todos los ítems son calificados en una escala Likert de 7 puntos por al menos 2 observadores independientes. Literatura primaria se evalúa mediante el instrumento para la evaluación de la calidad de los estudios de precisión diagnóstica. Evalúa la validez interna de los estudios utilizando 14 preguntas, identificando una fuente potencial de sesgo metodológico cada vez que se obtiene una respuesta no a la pregunta. Los posibles sesgos evaluados son el espectro del paciente, el sesgo de selección, el sesgo de verificación parcial, el sesgo de verificación diferencial, el sesgo de incorporación, el sesgo de resultado de la prueba índice, el sesgo de resultado de la prueba de referencia. Quadas también evalúa si hubo un retraso aceptable entre las pruebas, si hubo información clínica relevante, cómo se informaron las pruebas no interpretables y cómo se explicaron los retiros. Paso 5. Evaluar la solidez de la evidencia de la literatura. Para esto, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, la Agencia para la Investigación y la Calidad de Atención Sanitaria y el CMB en Oxford han ideado los puntos fuertes de las recomendaciones. Además, el ACR y el RCR han desarrollado pautas y recomendaciones para el uso de imágenes de diagnóstico para todas las subespecialidades. Para una situación clínica, un comité de subespecialidades del ACR califica la idoneidad de cada prueba de diagnóstico utilizando una escala ordinal del 1 al 9, siendo 1 el menos apropiado y 9 más apropiado. Paso 6. Aplique los resultados a la práctica clínica.
Los resultados de los artículos seleccionados y evaluados se aplican para tomar y mejorar las decisiones clínicas con respecto a problemas diagnósticos específicos. Para ello, se emplean las siguientes características de la prueba de diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razón de probabilidad. Seguidamente se aplican estas características teniendo en cuenta que el umbral de probabilidad por encima del cual el médico considera que hay una enfermedad tratable se denomina umbral de acción, mientras que la probabilidad por debajo de la cual se descarta la enfermedad y no se administra ningún tratamiento se denomina umbral de exclusión, y también es necesario mencionar que hay un área gris entre estos dos puntos. Paso 7. Evalúe el desempeño. Se toma una decisión con respecto al diseño, la calidad del estudio, la evidencia y si los hallazgos del estudio son consistentes. Se evalúa cómo la información derivada de la base de evidencia se aplica a la práctica clínica y finalmente se extraen conclusiones y se elaboran recomendaciones. Como conclusión podemos decir que el CAT es una herramienta práctica basada en evidencia centrada en el paciente o en el problema, para revisar, aprender y aplicar habilidades de evaluación crítica que se utilizarán para la práctica clínica. En efecto, para los profesionales de la salud es imperativo conocer los pasos que lo componen, sobre todo considerando que requiere relativamente poco tiempo para realizarlo y que a través de una pregunta clínica enfocada, impulsa una búsqueda bibliográfica que pretende abordarla, descubriendo así estudios y artículos válidos y relevantes, los mismos que pasarán por una estricta revisión para finalmente dar a conocer los resultados del estudio principal, resumiendo y traduciendo medidas clínicamente útiles de precisión, eficacia o riesgo. Los principales aportes del documento fueron exponer el CAT como una forma estandarizada de resumir la evidencia de la investigación actual centrada en una pregunta clínica pertinente, y la descripción de los 7 pasos involucrados en la realización y redacción de un CAT para ayudar a resolver un problema clínico.